Hay que comprender en este momento de la batalla, donde dejamos el relato, la dinámica de la batalla, lo que yo le llamo el ballet de la batalla. Y en esta batalla del 19 de marzo en Asua, se cumple perfectamente esa dinámica. ¿Pero qué dinámica? La dinámica acostumbrada. Lo primero que interviene en una batalla, antes y ahora, es la artillería. La artillería, lo que se llaman los fuegos de preparación o los fuegos de ablandamiento. Y en este caso fue también la sorpresa para las tropas haitianas, que causó una gran mortandad y una gran cantidad de heridos, entre ellos el comandante de la vanguardia, el general Tomás Sexton. Bueno, pero entonces, después de la artillería, ¿qué viene? La fusilería. La fusilería. Y después de la fusilería, por razones logísticas, como ustedes saben, y ante el repliegue y la cantidad de bajas haitianas, entonces desde los costados, debidamente apostados, escondidos, como ha sido su tradición en toda la historia militar dominicana, los macheteros, que cayeron para explotar el éxito y garantizar el repliegue y las operaciones retardatarias de los haitianos. Bueno, en ese momento entonces es bueno que se sepa que los dominicanos que se distinguieron, yo estoy hablando de los locales, fueron, la figura más importante fue el general Antonio Duvergé, estaba Francisco Soñé, que según dicen algunos historiadores, tenía experiencia militar fuera del país, de origen francés. Estaba también José Leger, Matías de Vargas, los vanilejos que llegaron antes, porque el ejército dominicano que tomó posesión de Asua para dar la batalla, bajo el mando del general Pedro Santana, se dice que llegó el 18. Fíjense lo que pasa, todo lo que pasa el 18, y se hace cargo de la batalla, y es el que recibe la fuerza de cobertura, las avanzadas, esas guerrillas que hemos mencionado, le entregan, replegándose, al general Santana, comandante de la defensa de Asua, la batalla. Y él toma sus disposiciones de lugar para la batalla como tal. Que todo el mundo coincide que los haitianos atacaron por 3 ejes de avance, uno del camino de los Conuncos, otro por el camino del Barro y también por el camino central. Pero había tropas también que estaban apertrechadas y estacionadas, y eso es parte de la preparación de la defensa, en las lometas que circundan en Asua. El fuerte Resolí. Que es la loma del Resolí. De Resolí. Bueno, entonces, y la vigía. Bueno, entonces, dado esas circunstancias, ¿qué pasa? Los haitianos se replegan y cuando Charles Gerard se replega, vencido, su vanguardia, entonces comienza a llegar la columna que él estaba esperando. ¿Qué hacen los dominicanos después de la batalla? Y esto es rigurosamente histórico. Como era natural, celebrar. Y celebraron de una forma interesante porque se habla de un desfile militar. No se crean que es un desfile como lo que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? Pero hacer pasar por las calles desiertas de Asua. Porque hay un problema aquí, es que los dominicanos habían evacuado la ciudad. Y entonces se habían ido a los campos. Inmediatamente después, la lógica de la guerra se impone. Y esto es muy importante. Se hace un consejo de guerra para determinar cuál es el paso que se va a seguir en ese momento. Y es muy importante porque pasa un detalle. Ya los haitianos saben que hay artillería. No existe el factor sorpresa. Asua es un lugar plano al descampado entre la montaña y el mar. Y era clara ya la inferioridad numérica y las dos columnas habían venido. Entonces se hace un consejo de guerra que preside el general Santana y los comandantes de unidades opinan de cuál debe ser el próximo paso a dar. Dicen que fue el coronel Buenaventura Báez, jefe de la caballería en la batalla de Asua, que recomendó, junto con Manuel de Regla Mota, la retirada, el repliegue hacia Sabana Boy. ¿Para qué?
para poner las lomas del número como protección entre, Los dos ejércitos. entre los dos ejércitos. Ahora, ¿qué pasó? Ahí, general, hay contradicción en lo que es la narrativa de ese momento. Incluso se dice, y el propio Báez, en una de sus alocuciones, donde acusa a Santana de haberse retirado, lo acusa de incluso haberlo enviado a él, a Santo Domingo, a buscar municiones y demás, y que tomó esa decisión, él siendo uno de los asesores junto al FAU y junto a Felipe Alfao y otros, que tomó la decisión de manera inconsulta. Incluso el caso de Duvergé estaba todavía en el frente de batalla cuando tomaron la decisión de levantar el ejército y retirarse a Sabanagüey. Es decir, que prácticamente ahí hay un punto, vamos a decir, un poco difuso, de que hay historiadores incluso que destacan que Báez después les refuta a él cuando lo proponen incluso como comandante de nuevo en otra de las batallas del 49, refiere todas esas situaciones que se habían producido con Santana. Sí. Es decir, que hay una situación bastante... Y te da el trasfondo político que trajo Santana, claro, de que vinieran los franceses, claro, y le pega el esfuerzo esa. Y él quiere provocar pánico en Santo Domingo para que vengan los franceses. El asunto es que la decisión de la retirada se tomó y recae sobre el comandante. Claro. Santana recae sobre el comandante. Ahora bien, lo importante es que ya hay un antecedente, había un antecedente con eso. Y es que en la guerra, y eso tiene mucha importancia como antecedente, como referencia, y es que en la guerra de Reconquista, en la revolución de Juan Sánchez Ramírez, pasó exactamente lo mismo. El coronel Ausenac, ¿En Palo Hincado? ¿En Palo Hincado fue eso? No, en Palo Hincado no, en Azua. En Azua. En Azua. En las operaciones del sur. Fue atacado por Siriaco Ramírez, no Juan Sánchez, por Siriaco Ramírez. Ausenac venció en Azua a Siriaco, pero él decidió retirarse. ¿A dónde? A Sabanagüey y posteriormente a la capital. O sea que eso pudo ser un antecedente, no solamente casualidad, sino, ahora bien, lo que sí hay que destacar para entonces caer en la batalla de Santiago del 30 de marzo, es que el esquema que se produjo ahí, el esquema que se produjo después, fue el intento de los haitianos de evitar las lomas del Número y el camino de la playa que estaba la Armada Nacional, la incipiente Armada Nacional, y se internó por el Memiso en el río Coa. ¿Quién fue, lo que usted dijo ahorita, quién fue el comandante de Duvergé? Que no se retiró. Importante. Además de Antonio Duvergé, el otro que usted mencionó, Felipe Alfao. Y Cheri Victoria están ahí en el Memiso. Y los haitianos no pudieron pasar. Así es. No pudieron pasar. Claro, claro. El Memiso fue una batalla que no se destaca tanto. Y casi nunca se menciona, pero fue clave para impedir que las tropas de Charjera pudiese avanzar hacia Baní y luego hacia la capital. A partir del Memiso, los haitianos se van a Azua, ¿verdad? Y no pueden ser abastecidos porque la flotilla nacional... Abastecido por mar, tenía que abastecerlo por tierra. Por tierra tampoco podían. ¿Por qué? Por las guerrillas. Las guerrillas dominicanas que estaban en esos lugares donde se dieron las primeras acciones. Entonces, en esa tesitura, después de eso, solamente cabe la retirada. Quiero ahí mencionar algunos personajes. La retirada influyó mucho en la situación política de Haití. Algunos personajes locales, Julio y General, que es importante destacar que hoy día incluso la mayor parte de las calles de Azua llevan su nombre, como es el caso de Marcos Medina, como es el caso de Nicolás Mañón, como es el caso de Vicente Noble, como es el caso de Lucas Díaz, que incluso un puente camino a Baní lleva su nombre. Es decir, y Francisco Soñé, que incluso fue en la finca de él, en Las Yayitas, donde se entrenaron las tropas que Duvergé fue reclutando desde San Cristóbal, Baní, muy importante hasta Azua. Es decir, que todo este proceso fue un proceso planificado en cierta medida y ejecutado por Antonio Duvergé
de una manera, y con otro importante comandante, Seara, y también José Esteban y José Esteban Seara. Bueno, pero lo más importante del caso es que esos locales nativos hicieron lo que tenía que hacer. Claro. Preparar el terreno de la defensa, preparar la defensa, para que entonces luego lo asumiera en el traspaso de la batalla el general Pedro Santana, comandante en jefe, y entonces se diera las incidencias y las operaciones exitosas de la batalla de Azua. Y la retirada de Herar tuvo mucho que ver la derrota de los haitianos en Santiago, porque Pierrot, cuando regresó, quería tumbar a Herar. Pero claro. Y entonces Herar, por eso es que se va. Y lo derrotan, y lo tumban. El pleito político del norte y del sur en Sí, Haití. sí. Pero también no podemos, estamos obviando un hecho interesante, que es la batalla de Tortuguero, que ocurre después del Memiso. Y bueno, el éxito del... No, pero no solamente como batalla naval. Eso se da porque Gerard pretende ser abastecido por mar. Y la flotilla nacional se lo impide. Lo impide. Así es. Después de eso solamente le cabrá el destino de la retirada, aguijoneado por la política también, porque él piensa que Pierrot va a disputar en la presidencia y él decide. Que de hecho lo tumbaron. Sí, así mismo. De hecho lo tumbaron. Pierrot a la cabeza, que puso a un general en el sur, ya un señor muy anciano, que terminó con la presidencia de Herar, que fue breve. Sí. Por esos mismos caminos yo decía, como introducción únicamente, que la batalla de Azua y la batalla de Santiago están hermanadas por la dinámica operacional, que era la doctrina que venía desde hace tiempo, desde la colonia, como lo dice el padre Lepers y como lo dice también Charlevoix. Fíjese lo que dice Charlevoix en su historia de la isla de Santo Domingo. Dice, la guerra de asalto la heredaban los dominicanos de los indios de quienes descendían por parte de madre. Bueno, era la doctrina, lo que podemos llamar la doctrina militar de la guerrilla dominicana. Y entonces ustedes van a ver que Enriquillo había dado muestra inequívoca de dominio. Que hizo en Azua, lo hace Francisco Antonio Salcedo, alias Tito, en el Cibao, en Santiago. Él es lo que podemos llamar la fuerza de cobertura. La fuerza de cobertura, que destacada con 400 hombres bajo su mando, que destacada hacia la línea noroeste. En Talanquera para ir haciendo lo mismo que se hizo en el sur, que era simplemente irse, combatir, retirarse, combatir, retirarse. ¿Y eso qué causaba? Bajas al enemigo, le restaba velocidad a las columnas. En lo que se preparaba todo el proceso en Santiago. Y de nuevo vienen los cañones de Santiago. Pero había 3 cañones. Oye, cómo se repite el juego, pero también es importante. Y los haitianos no trajeron cañones tampoco a Santiago. No, también, es una excusa, que dejaron las municiones, cosa que yo no entiendo ni me explico. Bueno, señores, vamos entonces. Vamos para Santiago. Sí, vamos para Santiago.